Vamos a hablar de lo que el propio presidente llamó su buró político y que no es otra cosa que un poder paralelo. Y no puede haber en una democracia poderes paralelos. Carla Ramírez ha realizado una investigación muy detallada y cuenta con testimonios y documentos que corroboran la existencia de este sistema que usted va a conocer en el siguiente reportaje. Un sistema por el cual se hacía que altos funcionarios del gobierno fueran a despachar a locales particulares a altas horas de la noche. ¿Frente a quiénes? Frente a amigos del presidente o incluso un alcalde que ahora está detenido. Vea la nota. Faltaban pocos minutos para las 8:30 de la noche del viernes 20 de agosto del 2021 y en una de las puertas de Palacio de Gobierno había movimiento. Mientras en el interior se celebraba la juramentación de Óscar Maurtua como canciller, aquí vemos como un grupo de funcionarios del Ministerio de Vivienda abandonaba presuroso la casa de Pizarro para dirigirse a una reunión por orden del presidente Pedro Castillo y del ministro Heiner Alvarado. Esa noche el destino de estos funcionarios fue este edificio de Surquillo, donde se produjo un encuentro que hoy, casi un año después, generará una verdadera conmoción política. Yo me acuerdo que hace un tiempo venían unas camionetas negras acá, ¿te acuerdas? Pero a mí me parecía raro porque venían dos camionetas negras acá. La historia de esa reunión paralela, irregular, ilegal, comenzó el 29 de julio del 2021 con la juramentación del ministro Heiner Alvarado en la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Alvarado López. Ingeniero de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, Heiner Alvarado se estrenó llevando al ministerio a su amigo abogado Salatiel Marrufo como jefe de gabinete de asesores. Yo conozco desde la universidad, cuando éramos estudiantes universitarios, pertenecíamos a una misma agrupación política y ahí conozco al señor Heiner Alvarado. Salatiel Marrufo participó y apoyó la campaña electoral de Pedro Castillo, al igual que otro de sus amigos, el chotano Abel Cabrera. Es más, fue Cabrera quien recomendó al presidente Castillo nombrar a Heiner Alvarado como titular de la cartera de Vivienda. ¿Usted me puede confirmar que fue el señor Abel Cabrera quien propuso al señor Heiner Alvarado como ministro de Vivienda ante el presidente de la República? Eso es correcto, eso es correcto. Fue el señor Abel Cabrera el que ha hecho la propuesta. Igual me comunicó también el señor Cabrera, igual el ministro. Fue quien le propone al presidente, el presidente evalúa el currículo y tengo entendido que el presidente lo llama finalmente al ministro, ¿no? El trío fue perfecto. Como se muestra en esta fotografía, el ministro Alvarado, el empresario Abel Cabrera y el asesor ministerial Salatiel Marrufo son amigos muy unidos desde la universidad. En efecto, el señor Abel Cabrera, el señor Heiner Alvarado, eran parte de la agrupación política que yo lideraba en ese entonces en la universidad. La universitaria que me acaba de comentar. Así es, el Frente Amplio Estudiantil Democrático, el famoso FAED luchador. Apenas un mes después de inaugurada la gestión de Castillo, el aplicado ministro Alvarado tenía bajo el brazo la mejor arma para conectar al presidente con el pueblo. Un plan de obras trabajado desde el gobierno de Francisco Sagasti por los equipos técnicos del ministerio. Aquí es cuando llega la escandalosa reunión del 20 de agosto del 2021 que Cuarto Poder revela esta noche en exclusiva. Aquel 20 de agosto del 2021, el ingreso del ministro Heiner Alvarado fue registrado por los equipos de prensa apostados en Palacio de Gobierno. Las cámaras captan a la entonces viceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños, al jefe de gabinete de asesores del ministerio, Salatiel Marrufo, y a la directora de presupuesto del ministerio, Jacqueline Castañeda. El ministro baja de su vehículo oficial. El grupo llevaba consigo la presentación en PowerPoint del llamado Plan Perú en Marcha, que justamente incluía cientos de obras de construcción y saneamiento para todos los rincones del país. Un presupuesto mayor a los 2.000 millones de soles.
El registro oficial de visitas de Palacio de Gobierno confirma el ingreso del ministro Alvarado, su jefe de gabinete Marrufo, la entonces viceministra Añaños, la directora Castañeda y el entonces presidente del fondo Mi Vivienda, Pedro Sevilla Almeida, pasada las 7 de la noche. ¿Usted recuerda esa noche del 20 de agosto en la que fueron exponer Claro que sí. el proyecto de inversión? Sí, muy bien. Lo recuerdo muy bien. ¿Por qué lo recuerda muy bien? ¿Por qué era importante? Era muy importante porque era el primer paquete de proyectos que estábamos intentando financiar. Adentro, el presidente Castillo se demoraba en atender al equipo del Ministerio de Vivienda. Tengo entendido que el presidente sí habló brevemente con el ministro Heiner, encargándole al ministro Heiner que ustedes se expusieran ante sus asesores. ¿Usted recuerda eso? Sí, es correcto, es correcto. Eso es correcto. Creo que el presidente estaba, si no me equivoco, en la juramentación de otro ministro, si la mente no me falla. En efecto, el diplomático Óscar Maurtua tenía a la prensa atenta afuera. Iba a jurar como canciller en el gabinete de Guido Bellido. No nos atendió, entonces el ministro entró rápidamente, saludó con el presidente, conversó con él, dijo que no nos podía atender y delegó a su asesor para que nos atendiera. Eso es correcto. Ok, ¿usted recuerda si delegó a un asesor o a un grupo de asesores le pidió que fueran a ver? Un asesor, a ver, ahí sí voy a hacer memoria, fue el señor Auner Vázquez, el jefe de gabinete en ese entonces. Es entonces que se inicia el momento más polémico de aquel 20 de agosto del 2021. Cuarto Poder tiene dos testimonios que indican que el ministro Heiner Alvarado recibió la orden expresa del jefe de Estado de ir a exponer el plan de inversiones públicas ante los que llamó sus asesores, su buró político. Alvarado salió del despacho presidencial y transmitió la orden tal cual a su jefe de gabinete de asesores, Salatiel Marrufo. En los exteriores de Palacio se ve al equipo saliendo. Heiner Alvarado no iría. El presidente del fondo Mi Vivienda, Pedro Sevilla, lucía incómodo y decidió no ir a la reunión. Salatiel Marrufo, la entonces viceministra Elizabeth Añaños y Jacqueline Castañeda, directora de presupuesto del ministerio, decidieron cumplir la orden del presidente de la República y del ministro y partieron en el vehículo oficial asignado a la viceministra. El camino fue largo, alrededor de 40 minutos. El vehículo los llevó hacia Surquillo y se estacionó en un parque. Según los testimonios recogidos por Cuarto Poder, las dos funcionarias de carrera, Añaños y Castañeda, quienes estaban en ese ministerio desde el gobierno de Sagasti, se sintieron incómodas ante un Marrufo decidido a cumplir lo ordenado. Los tres caminaron hacia este edificio en la cuadra 2 de la calle Palo Blanco, de una zona residencial del distrito de Surquillo. En el edificio esperaban a la comitiva del Ministerio de Vivienda tres famosos chotanos. Segundo, Alejandro Sánchez Sánchez, empresario dueño de la casa de Zarratea. El alcalde de Anguía, el hoy detenido Nenil Medina Guerrero. Y, con pocos minutos de retraso para llegar, Abel Cabrera. Sánchez, Medina y Cabrera eran el buró político al que se había referido el ministro Heiner Alvarado cuando ordenó a su equipo ir a la reunión. La confianza entre los varones era obvia y evidente. Todos se conocían. Salatiel Marrufo, jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, es amigo universitario de Abel Cabrera, quien le presentó a Alejandro Sánchez durante la campaña electoral. Marrufo, además, conoció al alcalde Nenil Medina desde el 2019, cuando este contrató sus servicios como abogado para la alcaldía de Anguía. ¿Usted puede aceptar o recordar que ustedes fueron a exponer ese plan a una casa en Surquillo, a un departamento? No es así. No fuimos a ninguna casa de Surquillo a exponer, ¿no?
En la reunión de la calle Palo Blanco se les pidió a las dos funcionarias exponer el plan de obras y estas lo hicieron con brevedad. El llamado buró político del presidente Castillo, Sánchez, Medina y Cabrera consultaron si era posible ingresar más obras al paquete. Les respondieron que no. Sánchez indagó si era posible trabajar con material prefabricado. Al cabo de 20 minutos, sin más, el equipo salió del lugar y fue despedido en la puerta por Alejandro Sánchez. La unidad de investigación de Cuarto Poder regresó a este edificio, donde por razones de seguridad prefirieron no exponer sus rostros. Hay quienes recuerdan con familiaridad la cara del detenido Nenil Medina. De día no hacía nada él. Lo que hacía es de noche. De día no estaba, o sea, apenas en la mañana se iba, no, y en la noche volvía. No. Cuarto Poder pidió la versión de los implicados. Alejandro Sánchez se negó a declarar y advirtió que cualquier acusación en su contra debe mostrar pruebas, so pena de una denuncia por difamación. El empresario Abel Cabrera asegura no haber sido asesor del presidente en ninguna de las condiciones, siendo su único pecado, dice, haber acompañado a un hombre del pueblo a luchar por las reivindicaciones sociales. De las dos mujeres, la ex viceministra Añaños se excusó de participar por temas de salud, mientras que la aún directora de presupuesto del ministerio, Jacqueline Castañeda, negó la cita. El presidente no nos recibió y de ahí cada uno, yo a mi casa y cada quien a su lugar, ¿no? Lejos de esas negaciones, Pedro Sevilla, expresidente del fondo Mi Vivienda, a quien se le notó incómodo en Palacio de Gobierno, sí recuerda que al equipo se le ordenó exponer el plan de inversiones fuera de Palacio. Él no quiso participar, renunció al cargo un mes después. ¿Usted recuerda esa indicación para ir a este otro lugar? Sí, la reunión parece que la querían llevar a cabo en otro sitio, pero yo no podía ir y bueno, ya no fui. Al día siguiente, el 21 de agosto, ingresaron a Palacio de Gobierno dos de los señalados miembros del llamado buró político, Alejandro Sánchez y el alcalde de Anguía, Nenil Medina. En el Congreso, Sánchez ya ha sido consultado por esta visita. Usted está registrado que el 21 de agosto del 2021, usted estuvo por un espacio de más de 2 horas y media en Palacio de Gobierno. Ese día nos habíamos ido a visitarlo, a saludarlo, pero no llegó. Se retrasó, si no me equivoco. ¿Y usted qué temas iba a conversar con el presidente? No, nada más a saludarlo, porque queríamos visitarlo hace tiempo que no nos habíamos visto y queríamos saludarlo, ¿no? Días después de la presentación ante el Buró Político en Surquillo, el Ministerio de Economía le respondió al Ministerio de Vivienda que no se podían financiar todas las obras y por lo tanto había que priorizar qué proyectos recibirían presupuesto. El 5 de septiembre a las 8:28 de la noche, Nenil Medina y el empresario Abel Cabrera retornaron a una reunión de trabajo con el presidente Castillo. Permanecieron ahí por casi hora y media. Al día siguiente, el 6 de septiembre, Salatiel Marrufo le envió este mensaje WhatsApp a la entonces viceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños, y al viceministro de Saneamiento, Javier Hernández, quien continúa en el cargo, con indicaciones específicas sobre las obras que se debían sacar. Letra roja, sí o sí. Color turquesa, sí. Fucsia, evaluar si es posible. En letras rojas estuvieron proyectos como la obra de saneamiento en Chota, Cajamarca, que luego la municipalidad de Anguía, del alcalde Nenil Medina, entregó en consorcio a Angie Espino, hermana de Hugo Johnny Espino, amigos de Jennifer Paredes, la cuñada del presidente de la República. En el WhatsApp, Salatiel Marrufo agregó lo siguiente: un favor, en Cumba, Amazonas, hay 4, pero si se tiene que priorizar, que sean esos 2, please. Salatiel Marrufo nació en Cumba, Amazonas, región de donde también es oriundo el ministro Heiner Alvarado. ¿Usted sí admite que estos WhatsApp existieron? Existen los WhatsApps. Ok. Y te aclaro, te hago punto seguido, no solamente es con Anguía, con Cumba, es parte de nuestro trabajo diario.
hacer enviar WhatsApps, enviar correos electrónicos. Una semana después, por la puerta 6 de Palacio de Gobierno, volvieron a ingresar los 3 indicados miembros del buró político del jefe de Estado. A las 6:15 de la tarde pasaron Abel Cabrera, Nenil Medina y Alejandro Sánchez Sánchez. Mira, los cajamarquinos somos unidos, ¿me entiendes? Es momento de unirnos. Un mes después, el 29 de octubre del 2021, se publicó en El Peruano el ya famoso decreto de urgencia 102 con el listado final de todas las obras de vivienda y saneamiento que se ejecutarían. Esa es la agenda del gobierno del pueblo, queridos hermanos y hermanas. El ministro Heiner Alvarado forma hoy parte de una investigación fiscal como presunto operador de una red de corrupción liderada por el presidente Pedro Castillo y el Ministerio de Vivienda. Tantas veces ratificado ministro en esa cartera, Heiner acaba de ser ascendido a ministro de Transportes y Comunicaciones, una de las entidades con mayor presupuesto nacional. Su antecesor, Juan Silva, se juega las últimas cartas para convertirse en colaborador eficaz. ¿Cuál será la ruta que Heiner Alvarado decida tomar? Este edificio en Surquillo quizás se convierta en su punto de partida. El tema que presenta el reportaje es complicado y como ustedes ven aparecen muchos personajes y mucha gente que niega cosas, que niega haber hecho algo malo o que incluso niega haber estado en las reuniones donde otras evidencias, otros testimonios dicen que sí han estado. Así que queremos precisar un poco más este tema porque en realidad es bastante más grave de lo que aparece como inicialmente. Entonces queremos que ustedes lo comprendan bien y para eso vamos a conversar con un especialista en Derecho Público, que es el doctor Daniel Figalo, que nos acompaña esta noche y a quien agradecemos su presencia. Él ha sido ministro también, así que no solo conoce el tema, digamos, desde el lado teórico, desde el lado de la batalla legal privada. Él ha sido ministro y es especialista en Derecho Público, así que sabe perfectamente cómo se hacen las cosas y cómo no se hacen las cosas. Pero también vamos a hablar con nuestra reportera Carla Ramírez, que tiene unos detalles más para nosotros y para precisar el tema. Carla, muy buenas noches. Te escuchamos. Buenas noches, Sol. Bueno, cuéntanos un poco más. Este reportaje... te comento que nosotros pedimos obviamente los descargos del ministro Heiner Alvarado, entre todos los participantes de esta cadena de hechos, y no nos quiso responder. Sabemos que hubo conmoción en el ministerio, nos lo contaron las fuentes del ministerio, y hace apenas 2 horas, con la promoción del reportaje al aire, el asesor Juan Maita, del ministro Heiner Alvarado, nos escribió el siguiente mensaje. Dice: buenas noches, transmitirle que las reuniones de trabajo para la adopción de dispositivos legales, como este decreto de urgencia 102, se dan exclusivamente en las instalaciones de los ministerios, PCM, Palacio, Congreso. Además, precisarle que el ministro Heiner Alvarado, como ministro de Vivienda, no autorizó ninguna reunión fuera de estas entidades. Es lo que nos dice poco antes del reportaje el ministro Alvarado, pero lamentablemente, más allá de lo que él diga, nosotros contamos con 2 testimonios y nosotros brindaremos la información que tenemos con nosotros a la Fiscalía el día de mañana a primera hora. Además de los testimonios que nosotros tenemos, porque esta investigación la tenemos ya meses. Nosotros sabíamos de estos encuentros ya meses, pero hemos logrado cruzar la data, hemos logrado 2 testimonios y era ya momento, con lo que se sabe al momento, de publicarlo, porque obviamente las personas temen por su seguridad. Además, agregar, Sol, que hay un colaborador eficaz que habla de estos 3 personajes principales, este buró político, que son el alcalde detenido Nenil Medina, el señor Alejandro Sánchez, dueño de la Casa de Zarratea, que además, recordemos al punto, que es el dueño de la Casa de Asia, donde la policía asegura estuvo escondido el sobrino del presidente Fray Vázquez, ¿no? Y el empresario Abel Cabrera.
este buró político ya ha sido mencionado como un grupo paralelo que estaba dirigiendo el direccionamiento de obras públicas en el Ministerio de Vivienda. Eso ya se sabía por algunos medios. Entonces este hecho es un dato adicional, un hecho adicional que da, como bien dices, un asunto ya de gravedad. Va a marcar un antes y un después en torno a la investigación sobre la presunta organización criminal que se habría instalado ya no en el MTC, sino en el Ministerio de Vivienda, una de las carteras más importantes, además de transportes, del Ejecutivo, como lo hablamos hace 2, 3 domingos. Bueno, en todos los casos en que realizas investigaciones, Carla, simplemente para reiterarlo, lo has dicho, lo haces no solo con documentación, sino con testimonios. Sabes que ahora hay colaborador eficaz y aún así algunas de las respuestas de las personas a las que has llamado, sus respuestas han sido amenazantes, ¿no? Vamos a denunciarlos por difamación, o simplemente no dan respuesta y mandan un WhatsApp con un asesor 2 horas antes. Esa es la actitud. Así es, pero además hay un detalle interesante que recalcar y resaltar del reportaje. Logramos tener comunicación con una de las personas que, como digamos, no llegó a ir, no quiso ir, porque no se sintió tampoco parte de, ¿no? Esta comitiva del Ministerio de Vivienda llega a Palacio de Gobierno con el ministro, como lo ven, como está registrado en imágenes. Y por orden del presidente de la República y el ministro Heiner Alvarado se les envía a esta casa en Surquillo, ¿verdad? A este departamento en Surquillo. Pero está el presidente del Fondo Mi Vivienda, que venía de la gestión anterior de Sagasti, más técnico, y él no se siente como parte de esa comitiva porque había sido invitado como para dar algún detalle adicional. Entonces él se excusa y dice, yo no voy. Y nos lo ha contado también a nosotros, dando veracidad a los 2 testimonios que tenemos respecto a que sí fueron a Surquillo. Bueno, muchísimas gracias, Carla, por estas precisiones adicionales, y vamos ahora a explicar las implicancias que puede tener esto, que el solo hecho de que lo nieguen ya nos da una idea de que tiene implicancias, ¿no?